El romero, planta que se extiende por todo el Mediterráneo, aquí en Gestalgar, se da de forma abundante. Hasta hace no mucho, cuando los pueblos de la serranía de Valencia subsistían gracias a las posibilidades que sus montes ofrecían, las propiedades aromáticas y terapéuticas de algunas plantas hicieron que éstas cumplieran un papel como recurso económico. Aquí, en Gestalgar, tuvo lugar una explotación artesanal del romero para la extracción de su aceite esencial que en un tiempo ayudó al mantenimiento de varias familias. Miguel, que fue trabajador recolector de romero para esta explotación, me comenta. Esto se hacía así para, digamos, dejar la madera ahí y llevarte la hoja. Y luego brotaba. Sí, bueno, eso ya lo creo, eso brota. Este está muy viejo, pero podía valer así. Lo despuntabas, que aquí todo lo que llevas es hoja, no hay casi madera. Entonces hacíamos una garba, así. A ver, que busquemos el más tierno. Miguel se desespera porque el romero que hay hoy día no es el que había entonces. ¿Por qué no está igual de bien? Entonces llovía muchísimo más que llueve ahora. Entonces se cortaba muy a menudo y ahora no se corta. Hay muchísimo romero, romero, pero no es el romero adecuado. No, está muy granado. Estaba más tierno, ahora está muy seco. Eso lo sabía, ¿ves? Este está más tierno, pero con todo y con eso está duro. Ya. No es un romero blando. ¿Todos los días poníais caldera, todos los días? Ya lo creo, 1, 2 o 3 o 4, según. La tapaban, metían el fuego y cuando creían que ya no tenía más esencia, la destapaban, sacaban las garbas y metían otras, y otra caldera. ¿Cuántas personas del pueblo ibais a la...? Al romero, pues no sé, eran 7, 8 o 9, no sé. Y el que no tenía faena, Narciso, mañana voy a... Vale. Todo el que quería ir, iba. Ya. Claro, tenía luego su control desde que lo cortaran como debía. Claro. Iban a llevar romeros viejos que no tenían más que palos como este, que no sacaba nada. Ya. Tenía que ser romero que tuviese mucha hoja, tuviese bastante tierno para sacar herencia. ¿Y eso daba igual que fuera verano que invierno? Sí, igual. Ahí se cortaba, pues, si no había otra cosa que había. ¿Sabíais a qué sitios ibais cada vez o...? Normalmente, si vamos aquí, decía, bueno, de los llanos, porque claro, había que sacarlo a un sitio, luego venía el camión, lo cargaba y se lo bajaba allí a la caldera. Por eso no podía ser uno aquí, el otro allá y el otro allá, tenían que estar todos juntos. Digamos, en una zona como esta, que ahora tú hacías una carga allí, y el cargadero está aquí en la caseta, pues vamos a ir a la caseta a llevarlo. ¿Y cómo os pagaban? ¿Cómo estaba organizado? Si lo llevabas esta semana, el que llevabas en la semana te lo pagaban. Cuando la caballería venía a descargar al sitio, lo pesábamos, ya estoy 200 kilos, no me acuerdo cómo era el precio, lo que fuese, toma. Ya. Si no se lo pagaban allí, cuando iba a casa se lo pagaban. El pago era... Por sagrado. kilos. Sí, por kilos. ¿Qué horario teníais para ir a coger? Uy, el horario. El horario era cuando te levantabas, que era temprano, hasta que te veías. Ya. Bueno, entonces no estaban las 8 horas incorporadas en la agenda. O sea que esto no se pagaba por garbones, sino por kilos. Esto era por kilos. ¿Y todos los kilos los pagaban igual o...? Igual. Todo el mundo tenía sus normas para saber lo que tenía que hacer. A lo mejor si llevabas un viaje que estaba mal, digo, oye, que esto no está así claro, a la próxima no te lo cojo. Pero esto le llamabais garbones también, como sí, a la... Sí. Esto era como la fornilla. Esto es la mercadera, que es del pie a la rodilla. Mírala, ¿ves? Y eso es donde está la cuerda para ir atando los... Sí, esto era lo que se gastaba en la fornilla o lo que se gastaba para esto. Esto es la corrella leñatera
Y esto que para esto normalmente no se usaba es la azada leñatera. Esto era para cortar para la fornilla. Para esto lo que más se gastaba era esto. Estas, si los romeros eran muy pequeños, se podían cortar a ras de tierra. Ya. Pero normalmente la corbella. Templado, el hierro tiene que estar templado, porque esto es acero. Tiene que estar templado, si no está templado o se dobla o se rompe. Eso es el esparto para hacer la cuerda. Pero entonces al día, las 5 o 6 personas que ibais a recoger... Eso, aquí veníamos, recogíamos eso por la noche cada uno a su casa. ¿Y con lo que recogíais cada día es con lo que se funcionaba en la caldera? Sí, no, pero es que a lo mejor estaban 3 o 4 o 5 días recogiendo, y luego venía el camión, lo cargaban en el camión y lo llevaban a la caldera. Ya. Y en la caldera es donde se iba haciendo... Se iba organizando. Sacándolo. Ya. Y es aquí, junto al río y la acequia madre, donde estaban instaladas las calderas de esta explotación artesanal de la que estamos hablando. Emilia nos explica algunos de los detalles que recuerda de cómo funcionaban para extraer la esencia y poder comercializarla. Su familia fue la que trajo al pueblo esta actividad. Aquí habían instaladas 2 calderas y había bajo de las calderas un hueco por donde se metía la leña, una especie de horno. Sí. Entonces se metía por ahí la leña, le daba calor a las calderas que previamente se habían llenado con agua. Y la caldera disponía de una rejilla que por encima de la rejilla se colocaban los garbones del romero o del espigo. ¿Tenían tapa? Sí, estaba la caldera en sí y tenía su tapa. Era como una especie de cono, era cónica. Entonces, antes de encender el fuego, digamos, pues se cargaba la caldera con los garbones y con agua. El agua estaba bajo la base, luego había una rejilla, había una rejilla y encima de la rejilla se ponían los garbones. Exacto. Y cuando ya estaba cargada la caldera, entonces se ponía la tapa. Y se pega, digamos que para que el vapor de agua no saliera, porque tenía que estar toda hermética. Entonces se ponía una especie de arena. Sí, un material que fabricaban. Se llamaba grea, pero lo hacían, mi padre lo hacía y mis hermanos. Y con eso la ponían alrededor de la caldera, entre la caldera y la tapa. Y le ponían una especie de grapas que con martillos se ajustaban, se metían, se grapaban. Sí, para que no saliera nada de vapor. No. En el momento salía un poquitín de vapor, tenían que ir otra vez a taparlo con esa argamasa. Sí. Y entonces ya empezaba a salir todo el vapor. Eso es. Y luego ya los garbones no tocaban el agua. Entonces el vapor salía por unos tubos que medirían, no sé, 20, 25 metros eran. Yo recuerdo que eran bastante largos. Sí. Y eso iba a parar al aguamanil, que tenía un sistema que se quedaba, se condensaba ahí el vapor y se quedaba la esencia encima del agua. Y el agua salía a un cubo y el agua ya se tiraba. En el momento salía una gota de esencia, de aceite, salía por el agua, en ese momento se tenía que dejar de echar leña. Pues se había acabado el proceso de destilación. Sí. Luego se dejaban enfriar el aceite y ya se echaba a los bidones. Ya para transportarlo a los lugares adecuados. Sí. Según dices, incluso se volvían a utilizar esos garbones ya usados para la destilación, se reutilizaban. Sí, se reutilizaban. Sí, cuando ya se enfriaba la caldera, se abría la tapa y se sacaban los garbones y eso servía para cama de los animales,
de los machos y del ganado, se lo llevaban para cama. Y también se lo llevaba José Belenguer, que tenía un camión, se lo llevaba a Manises para leña. Sí, como a la para fornilla, hacer, como a la fornilla. Sí, para allí, para hacer la cerámica, para los hornos de la cerámica. Sí. O sea que no se desperdiciaba nada. Todo era utilizado. Todo. ¿Eso cada cuánto lo hacían? Pues diariamente. Mientras había matas, que iban los hombres al campo a recogerlas, iban con las mulas o con los burros, con los machos, iban al monte. Entonces, normalmente subían todos los días, salvo que hiciera mal tiempo, que estuviera lloviendo, y entonces, pues claro, lógicamente, pero siempre quedaban garbones aquí porque se apilaban, pues hay una cantidad enorme de garbones y casi siempre se tenía. Lógicamente, cuando llovía hacía mal tiempo, pues no se hacía, pero sí era habitual que se hiciera. ¿Sabes más o menos cuánto cantidad de esencia de esas se podía sacar? Pues se podría hablar de 200, 300 litros y los llevaban. ¿200 o 300 litros cada No, mes, pero o qué? sí, aproximadamente sí. Pero claro, eso sacaba poca esencia. Claro. No era de sacar grandes ¿Y cantidades. como cuánta gente llevaba en la colla de recogida? Pues no sé si irían 8 o 10 personas, 12 ¿Y te personas. acuerdas tú de quiénes eran o te De suena? de algunas personas sí. Recuerdo que el tío Domingo, el de la Varadiles, iba con bastante asiduidad. También iba Cesteller, los verduras, las verduras también iban. Y había algunos más, pero ya no recuerdo. Iban con los machos, iban con las burras, que algunos llevaban burras, y se iban al monte. Y allí cogían el espliego y el romero. Aquí en Gestalgar es mucho más abundante el romero que el espliego. Y allí les pesaban las cargas en Gabaldón, y ya se iban a por otra carga. Y cuando estaba ya pesada y tenían un tractor, bajaban el tractor para abajo, para el pueblo, para aquí, para la zona de las calderas. Se transportaban en bidones. Los bidones serían de 50 litros y cuando se llevaban, pues llevaban 3, 4 bidones. Y eso, claro, eso tendría mucho valor, Claro, eso se sacaba muy poca cantidad, y costaba mucho un litro porque además era como bien. Todavía se paga muy bien. Y se utiliza precisamente para eso, para hacer medicinas, pero también para cosméticos y para uso, por su aroma. Sí. Se dejó de hacer más que nada por lo pesado que era la extracción en el monte, ¿no? Sí, la gente ya dejó de ir y preferían otros trabajos que fuesen menos duros. Se ha utilizado, desde toda la vida. Y para usos, digamos, medicinales. El romero es buenísimo para el sistema digestivo, en infusiones y demás. Y también sirve para las migrañas y para muchas otras cosas. ¿Cuándo vinisteis al pueblo? En el año 64, yo tenía 4 añitos. Mi padre conoció a gente del pueblo en Francia, en la vendimia. Y le hablaron de que aquí en los montes pues había bastante romero y tal. Y mi padre, como conocía el negocio, se vinieron para acá a ver, para probar. Y nada, pues probó y sí que estuvimos unos cuantos años aquí haciendo. Yo me imagino que estaríamos sobre 10, 13 años, cuando la gente se fue a la ciudad, se fue yendo a trabajar a la ciudad, pues ya las personas mayores, que eran sobre todo más mayores, ya dejaron de irse al monte. El trabajo era mucho más duro. Claro. Y ahí es cuando ya mi padre se lo planteó y dejó ese negocio y ya puso una carnicería. Sí, pero realmente debió dar trabajo a bastante gente y ser conocido, porque de ahí os viene el nombre de los romeros, ¿no? Sí. Nos llaman desde entonces los romeros.
Son productos de base para la industria química del aroma y para la industria farmacéutica del medicamento. También hoy día hay una industria intermedia que es la cosmética, ¿no? Tanto en la cosmética normal como en la cosmética natural, aromaterapia. Juan, tú eres el que estás aquí en el vídeo realizando todo el proceso, ¿no?, de destilación, hace unos años. Hace unos años, con un extractor o con un alambique, el alambique tradicional que se destilaba en España. Sí, sí. Pero es exactamente igual a lo como el de Gestalgar, vamos, como trabajaban allí la familia de los romeros. El equipo es el mismo, una olla, que es como se denomina, con la tapa y el serpentín hecho con tubos de galvanizado. Y es una instalación tradicional de toda la vida. Allí Gestalgar parece ser que estaba al lado está en el río, cerca del río y cerca de las acequias. Eso es porque, claro, por el agua que necesitaban. Efectivamente, la destilación requiere agua por dos motivos. Una, porque el arrastre de vapor se hace a partir del agua que hierve, que es lo que moviliza la esencia de las plantas, y por otra parte está el condensar ese vapor, que se hace también poniendo unos tubos debajo del agua para que la diferencia de temperatura, igual que en invierno las ventanas condensan el vapor, etc., pues ahí el vapor que se genera en la olla se condensa en el tubo y tiene una pequeña pendiente para que caiga sobre un vaso florentino, y ahí se separa el agua destilada del aceite esencial. El aceite esencial, como su nombre indica, aceite, es un líquido oleoso que sobrenada el agua, se va rápidamente a la parte superior. Y entonces la salida del vaso florentino está en la parte inferior, con lo cual, por gravedad, siempre va a sacar un chorrito de hidrolato, pero nunca de aceite esencial, porque se separa por gravedad. El romero se mete en el vaso destilador de una forma especial. Hay que destilarlo, pero no cocerlo. Entonces, el romero se va disponiendo y pisando para que se compacte dentro del vaso y el vapor encuentre cierta dificultad de penetrar esa masa vegetal, y de esa forma moviliza todos los aceites esenciales que hay en toda la masa vegetal. Porque si sale muy fácilmente o tiene caminos preferenciales, no destila. Y voy a aprovechar la oportunidad de contar con Juan, viverista y experto en destilación de plantas aromáticas, para conocer un poco más sobre todos los procesos que las plantas son capaces de realizar. Juan, ¿y qué propiedades tiene el romero que se usa tanto y a nivel también culinario? ¿Qué propiedades tiene? Sí, tiene varios usos. Uno de ellos es el sazonador. Es un sazonador de carnes y de productos así cocinados, porque es antioxidante y además es aséptico. Por ejemplo, este uso cultural de hacer una paella y ponerle romero encima, en parte es porque favorece la asepsia o la eliminación de bacteriana y vírica y fúngica, y por otra parte también tiene propiedades antioxidantes, es decir, favorece los radicales libres, sacarlos del cuerpo para que no oxiden las estructuras orgánicas, ¿no? Y por darle ese gustito un poco a monte, ¿no?, que comunica el romero. De las propiedades del romero se puede escribir un libro entero, entonces hay muchísimas, ¿no? Históricamente hay una muy curiosa, que es la conserva de romero. Conserva de romero se hacía con las florecitas y azúcar. Se mezclaba a peso y se comía después de las comidas como una especie de tratamiento, ¿no? Y esta conserva de romero la nombran todos los tratadistas medievales y antiguos como algo maravilloso para organizar la memoria, estructurar el cerebro, tener un pensamiento más riguroso y más sólido. O sea, tenía efectos mentales en la actividad mental, ¿no? Sí, sí, favorecedor. Las propiedades de las plantas en general dependen de los principios activos
que la planta es capaz de sintetizar del medio por su metabolismo. Entonces, el aceite esencial, sobre todo en este tipo de plantas, es para recubrir con el objeto de proteger determinadas estructuras, por ejemplo, los brotes nuevos y las flores antes de que se abran y la semilla cuando tal. Entonces, para proteger esas estructuras se depositan en ellas gran cantidad de aceite esencial, que es el principal producto de síntesis que elabora el romero. Por un lado, el aceite esencial es una protección frente a los herbívoros. A los herbívoros les resulta disuasorio de comer esa planta porque les resulta desagradable. Fuerte. Sí. Por otra parte, es una protección frente a la desecación excesiva de los tejidos nuevos, que de repente están expuestos al sol y al clima de una manera que no se pueden proteger, porque la mata está aquí, el sol pasa, pero la mata sigue estando ahí, ¿sabes? Entonces sí que es una protección Pero es que el romero, además, es, como todos los vegetales, una máquina de sintetizar cosas, ¿no? Desde las clorofilas a xantofilas, carotenos, proteínas, de todo. Hace muchísimos principios activos que no son aromáticos, pero que sí que tienen propiedades terapéuticas o como específicas farmacéuticas, ¿no? Esto es una fábrica, fabrican muchísimas cosas, no solo el romero, sino todas las plantas, ¿no? Es una maravilla de la naturaleza. Otra característica ecológica del romero es que la semilla resiste enormemente las altas temperaturas de los incendios, con lo cual, tras un incendio, una de las pocas semillas viables que quedan en marcha en la naturaleza es la del romero, lo cual hace que haya grandes zonas de presencia dominante del romero, que se llaman romerales. Es un tipo de monte que solo hay romero, por eso es presencia dominante. Sí, de hecho, muchos campos abandonados después de un incendio se llenan de romero. Se pueblan de romero, sí, sí. Otro de los productos curiosos que utiliza el romero es los nectarios. La flor tiene una estructura que se llama bilabiada. O sea, tiene dos labios, en el interior están los nectarios, y un insecto que venga y vaya a buscar los nectarios obligatoriamente chocará con las anteras de los estambres y cogerá polen. Y cuando se va a otra flor, cruza ese polen. Con lo cual, una de las misiones que tiene los nectarios es favorecer el que vengan insectos, porque a la planta le representan un beneficio. Y también a los insectos, conocidos de todos, es la calidad de la miel. La miel de romero es excelente, ¿no? El insecto que entra para buscar alimento en los nectarios se manche con el polen. Y luego les sirva para la polinización. Y luego les sirva para la fecundación cruzada, es decir, que una flor sea fecundada por el polen de otra lejana, que es lo que la planta quiere, para que haya variedad. Para el organismo, ¿en qué sentido viene bien? Principalmente son para problemas del sistema nervioso, para problemas mentales, de memoria, insomnio y cosas así. Y aparte de para las cefaleas y dolores articulares, seguimos comentando sus beneficios en sus aplicaciones sobre la piel, el cabello y el cuero cabelludo. También como cicatrizante y diurético. Y afecciones del sistema respiratorio, lo que son el conocido efecto balsámico de los productos de romero, ¿no? Puesto como el Big Vaporubs y cosas de este tipo. Y las propiedades que tiene como balsámico se deben principalmente al alcanfor. Tiene un contenido bastante alto en alcanfor. Podemos decir que de las plantas aromáticas, el romero en nuestra tierra es la principal, la más importante, la que más está en nuestras vidas. Sí, esto es así junto al tomillo. Tomillo y romero son como una especie de pareja noble del monte, ¿no? Aquí en nuestra zona. Sí.
los últimos años, el romero, con su facilidad para iniciar la reconstrucción natural de la vegetación leñosa en los montes heridos, su austeridad y ausencia de plagas, sus utilidades de todo tipo y, por qué no decirlo, su belleza sobria y elegante, comienzan a ponerlo en las listas de las especies para las medidas correctoras del impacto ambiental. Así expresa Juan en uno de sus escritos botánicos refiriéndose al romero.